Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo listo para empezar? Hoy estamos ya en el chakra base. Se me está pasando muy rápido la semana. Chakra base de la semana mental en el concepto yo veo de Sagitario. Nuestro mes de Sagitario. Comenzamos entonces con el tema de hoy, que es la determinación. Determinación, algo determinado, proviene del concepto algo que termina, que tiene un término y por lo tanto que está relacionado a un final. El concepto de determinación está relacionado al hecho de poder ver delante un final, de poder decir, sí, hay algo delante que tiene un final. De esta manera, la determinación implica que todo lo que yo haga a partir de este momento va a estar relacionado con saber que ya tiene un final y que ya sé cuál es ese final. Y por lo tanto, todo lo que viva va a estar condicionado por mi intención de vivir ese final. ¿Esto qué significa? Que la palabra determinación no describe específicamente el final y el límite delante, sino que describe el proceso que se da para llegar a ese final. Por lo tanto, este concepto de determinación, nosotros culturalmente lo tenemos como el punto de partida en lugar del final. ¿Sí? Nosotros decimos, estoy determinado a lograr esto. Entonces interpretamos la determinación como un punto de partida, como un punto de decir, se decide esto y no se hable más. A partir de ahora las cosas se hacen así. Y a eso nosotros le llamamos determinación. Entonces, por esto mismo, la determinación describe el proceso por el cual avanzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo decidí determinantemente, ahora, por ejemplo, no sé, no quiero hacer esto, cualquier cosa, no quiero hacer esto. ¿Qué significa esto? Que yo puse delante de mí, en el objetivo, en el futuro, el no. Por lo tanto, estoy condicionando a toda mi existencia a eso que decidí ahora mismo. ¿Sí? Entonces, todo lo que vaya a pasar va a estar condicionado por el no que dije ahora. Por eso, la determinación implica una decisión presente que condiciona en realidad al objetivo. ¿Sí? A esta determinación, el universo lo conoce como una ley. ¿Qué es la ley? La ley de determinación es la ley que dice, si una palabra, un verbo, una intención manifiesta una determinación, condiciona a todos los ciclos de la experiencia de la existencia, los condiciona a vivir eso que determinaste. Por lo tanto, la determinación de nuestra energía es la que hace que repitamos una y otra vez lo mismo vidas tras vidas. De esto tenemos muchas formas de llamarlo. El sistema de la determinación se llama patrón. La herramienta de la determinación se llama decreto. ¿Y cuál es la utilidad de la determinación? La utilidad de la determinación es sentirme seguro y en armonía. ¿Por qué? Porque de esta manera yo ya puedo saber qué es lo que va a venir. Por lo tanto, la determinación, que se vuelve una ley, nos hace sentir seguros. Y es por esto que, a lo largo de las culturas, de las civilizaciones, los humanos crean leyes determinantes, porque les hacen sentir seguros. Y vamos a muchos tipos de leyes. La ley inconsciente que nos ponemos de el cielo está arriba, la tierra está abajo, por ejemplo. Tenemos leyes sociales, ¿sí? Que nos dicen qué está bien y qué está mal. Y tenemos leyes universales que me dicen, por ejemplo, lo que es arriba está abajo. ¿Qué es entonces una ley para el humano? Una ley es una forma de sentirse seguro. Porque todos estaremos de acuerdo de que seguramente hay leyes que no nos gustan, pero hay muchas otras leyes que las necesitamos, cada uno en su vida. ¿Y qué es una ley? Entonces, ¿qué es una ley? Una determinación. Una determinación, recordemos, es aquello que yo como individuo me digo, esto para mí tiene que ser así. No sé, por ejemplo, todos tenemos que tener los mismos derechos humanos. Esto para mí es así. ¿Sí? Es para todos igual. Y siempre. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchas otras leyes que no las cumplimos realmente, o que no las queremos cumplir, ¿no? Y la razón es porque probablemente esas leyes sean viejas, ya no tengan nada que ver con el contexto en el que yo vivo.
¿sí? Que a lo mejor no tiene ningún sentido algunas leyes. Y entonces decidimos cambiar las leyes. O sea que una ley, que es algo determinante, termina no siendo determinante y puede cambiar. Entonces, ¿cómo puede ser que exista la determinación? Bien, la razón es básicamente porque una ley describe la seguridad de un consciente o inconsciente colectivo. Una ley se escribe por una necesidad colectiva de un grupo de personas que necesitan decir, esto para nosotros es lo que está bien. Las leyes no se construyen para controlar a la gente. Las leyes se construyen por la gente para sentirse segura. Pero ¿qué sucede cuando la gente cambia? Cuando el contexto cambia y transforma a la gente. Que las leyes que antes te hacían sentir seguro, hoy ya no te hacen sentir seguro. Entonces, ¿dónde surge el conflicto? En que el sistema interpretaba, hey, pero ustedes dijeron que esto es una ley y por lo tanto determinante y es repetitiva. O sea que una ley no es algo impuesto. Una ley es algo que nosotros hemos creado a través de nuestro nivel de conciencia. No es culpa del sistema que nosotros hayamos cambiado. Nosotros somos los que cambiamos y por lo tanto somos los que tenemos que proponer los cambios necesarios. El gobierno no puede proponer cambios porque es la representación del sistema. Todas las grandes revoluciones que se dieron en la historia se dio porque el contexto cambió, la gente cambió, la conciencia se transformó y empujó al gobierno a hacerlo. Nunca un gobierno cambió por sí solo, porque el gobierno representa al sistema que creó la gente. Por lo tanto, vamos a entenderlo desde el punto de vista universal. El universo también está determinado. Está determinado por una fundamental, que es la polaridad, en que el universo desde lo interno se proyecta al externo. En el momento en que lo interno se proyecta al externo, aparece el concepto de negativo y positivo. Este sistema negativo y positivo, este reflejo, se sabe como una ley que se repite constantemente a lo largo de todo el cosmos, en todas las dimensiones. Por lo tanto, el universo tiene una ley fundamental. Esta ley fundamental se repite en todas las dimensiones y en todas las cosas. En todo se replica este sistema de interno-externo, negativo-positivo. Pero justamente lo que hablamos ayer, que fue la aventura es lo que permite que esta ley pueda variar, pueda transformarse, mejorarse a sí misma. El universo creó el positivo y el negativo. Y luego la evolución de ese negativo y positivo generó todos los elementos químicos, generó toda la vida orgánica de cada planeta, la evolución de la Tierra, el arte, todo. Todo a partir de un concepto muy sencillo, positivo y negativo, dentro fuera. O sea que lo que es determinante también es cambiante en función de la adaptación al contexto. Y esto implica que cada uno de nosotros va a tener siempre una esencia que se va a repetir determinantemente. Pero las formas en que se expresa esa esencia va a cambiar en función de lo que vivamos. Por tanto, nada de lo que nosotros consideramos que es determinante realmente lo es. Lo único determinante en el universo son las 7 leyes universales. Las 7 leyes nos atraviesan a todos. Son las determinaciones del gran cosmos. Pero esas 7 leyes son las que nos hacen existir a todos, ser únicos e irrepetibles cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos determinación? La determinación en el universo es solo un indicador para no perdernos. Cuando yo me estoy fractalizando constantemente en el universo, me divido, me fractalizo más y más, me puedo perder en el laberinto de los reflejos, de la distorsión, y no entender nada de lo que estoy haciendo. Las leyes universales, las leyes del cosmos, son las que se repiten ya sea en la gran imagen o en lo más pequeñito. Y por lo tanto, siguiendo esas 7 leyes, que son determinantes en el universo, siguiendo esas 7 leyes, puedo decir, ahora sé qué paso tengo que seguir. O sea que, básicamente, las leyes del universo son la determinación que nos ayudan a no perdernos. ¿Y dónde uno se puede perder en el universo? En sus propias determinaciones. Porque recordemos que el universo es un solo punto. O sea, ¿dónde te vas a perder si nada existe realmente? Siempre estás aquí y ahora. ¿Y qué es la determinación? La determinación son nuestras propias creencias y limitaciones. Porque una creencia y un patrón nos encierra en un solo punto de vista y no nos deja ver todas las cosas que existen. Entonces,
lo que uno tiene que lograr es reconocer cuáles son sus propias determinaciones en la vida, para saber si son limitantes o si son útiles. Entonces, ¿por qué una determinación nos puede limitar? Una determinación nos limita porque básicamente una determinación lo que hace es decir que esto siempre va a ser igual. Entonces te limita a vivir siempre una misma realidad. Y una determinación puede ser útil en el sentido de que cuando yo estoy determinado a hacer algo, no tengo otra opción que hacerlo. Porque la vida me va a recordar que lo tengo que hacer. Como por ejemplo, yo puedo decir, estoy determinado a hacer esta misión planetaria. Entonces la vida me va a recordar que cumple esta misión planetaria. Si yo no tuviera determinación, mi vida no tendría un eje. Pero si yo viviría mi vida a través de determinación, no podría jamás cambiarme y transformarme. Por esto mismo, lo que tenemos que hacer es saber interpretar cómo usar la determinación sin que ésta domine toda nuestra vida. Y recordemos lo siguiente también, algo muy importante, que acabo de decir. La determinación, igual que las leyes, se modifican según el contexto. El concepto de la ley es lo que nos mantiene eje. Pero las leyes deben cambiar para poder avanzar. ¿Se entiende la diferencia? El concepto de ley nos mantiene en eje, pero las leyes son las que tienen que cambiar para avanzar. Un mundo sin leyes es un caos, es destructivo. La naturaleza tiene leyes. Un hormiguero tiene leyes. Las manadas de los animales tienen leyes, los árboles tienen leyes. Los humanos tenemos leyes. El concepto de la ley es orden. ¿Sí? Es así. El concepto de la ley es orden. ¿Qué es orden? El orden es armonía. El caos es desarmonía. ¿Qué le suena mejor? El universo genera caos para encontrar orden. Por eso, naturalmente, todos los seres, cuando vemos algo caótico, tratamos de buscar orden. Es una cuestión de una ley armónica. Poner orden, ¿sí? Poner orden a eso, nosotros le llamamos ley. El concepto de ley es la determinación de que un sistema se mantenga en eje. Pero todas las leyes son mutables, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, había una ley antes que avalaba la esclavitud. Vender gente, la compraventa de gente, era una ley. Era mal. O ya no. Se cambian las leyes. Las leyes deben cambiarse para avanzar. Las constituciones, lo que constituye a un pueblo como sí solo, también debe cambiar. Porque el pueblo ya no es el mismo. El individuo ya no es el mismo. Y de esta manera es como entendemos también que universalmente este positivo y negativo generó lo que llamamos un electrón y un protón. Y este electrón y protón crean un átomo. Y los átomos buscan ordenarse en positivo y negativo, creando moléculas, creando compuestos químicos, elementos químicos, creando estructuras de la existencia, de la vida, de los planetas, la evolución, lo orgánico, el pensamiento, todo a partir de ese positivo y negativo. Por lo tanto, ¿quién es el que está creando el universo? ¿Es la mente universal la que está diciendo esta determinación? ¿O somos nosotros los que estamos determinando esto? Somos nosotros. El sujeto y el contexto. Todo. Somos nosotros los que estamos creando la determinación de cómo son las cosas. No es el gran universo, es el microcosmos el que lo determina. Por lo tanto, ahí está nuestra gran responsabilidad. Somos nosotros, desde el microcosmos, que le damos forma al macrocosmos. Vibración del día, yo. La acción es yo soy la dimensión
de la realización. El código del día es el cuboctaedro. Este patrón geométrico surge de la combinación del octaedro con el cubo, dando lugar a 14 caras, 6 cuadradas y 8 triangulares, con 24 aristas y 12 vértices. Su potencial radica en ser la semilla de la creación siendo manifestada, es decir, la unión del espermatozoide con el óvulo, esperma y útero, creando la vida, siendo el potencial de la creatividad. Este patrón dará origen al centro de poder energético del chakra sacro.